Hyaksin llegó al hotel a las 5:32 de la tarde, sosteniendo a la febril Luonan, cuya temperatura había alcanzado los 39 grados. Tomó un taxi y se dirigió directamente al hotel cuya ubicación le había enviado Reselu. El conductor, molesto por el llanto de la niña, le pidió que se diera prisa, pero ella no tuvo tiempo de explicar. Su mente solo estaba fijada en las palabras de Reselu: tengo una reunión en el Hotel Lijin, al este de la ciudad, y aprovecharé para comer algo rápido. Originalmente había planeado llevar a su hija directamente al hospital, pero la pequeña Anan seguía sollozando entre lágrimas. Papá. De alguna manera, se encontró decidiendo buscar primero a Reselu, quizás él aún quisiera acompañarlas al hospital. No lo llamó con antelación. Para cuando entró al vestíbulo del hotel, la niña en sus brazos ya estaba somnolienta. Hola, ¿puedo saber con qué huésped tiene cita?, preguntó la recepcionista con una sonrisa. Hyaksin dudó un momento, luego dio el nombre de Reselu. La recepcionista verificó y dijo: habitación 1108. Ella tomó la llave y subió al ascensor. Mientras las puertas se cerraban lentamente, Hyaksin miraba los números ascendentes, con el corazón inexplicablemente acelerado. Cuando llegó frente a la habitación 1108, el pasillo estaba completamente en silencio. Tocó suavemente, pero no hubo respuesta. Justo cuando iba a sacar su teléfono para llamar, la puerta se abrió desde dentro. Antes de abrirse del todo, escuchó una voz femenina y coqueta: acabas de salir de la ducha para abrir la puerta, cuidado de no resfriarte. Un segundo después vio a Lila Lin, la mujer de rostro inocente y voz suave, que llevaba puesta la camisa de Reselu, el cuello abierto. Mostraba una amplia franja de su pálida clavícula, descalza detrás de él, como si acabara de levantarse de la cama. Y Reselu solo llevaba una bata. Hyaksin se quedó helada. Luonan seguía recostada en su hombro, con el cuerpo peligrosamente caliente, incapaz siquiera de abrir los ojos. Lila Lin también notó su presencia, vaciló un momento y luego se mordió el labio, escondiéndose tras Reselu, con la delicadeza de un cervatillo asustado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Reselu en voz baja, su tono ronco. El rostro de Hyaksin estaba pálido, bajó la vista hacia la niña y luego lo miró. ¿No dijiste que estabas en una reunión? La ceja de Reselu se contrajo levemente. Anan tiene fiebre. La traje a verte, pensando que quizás estuvieras libre. Su voz era tan baja que apenas se oía. Sus brazos dolían, la temperatura de la niña la quemaba como un horno. Entonces llévala primero al hospital. Dio un paso atrás, sin extender los brazos para recibir a la niña. Hyaksin lo miró por un instante, sintiendo como se abrían grietas en sus ojos. Sin decir más, giró y se dirigió al ascensor. La niña dejó escapar un débil gemido en sus brazos mientras ella le daba palmaditas en la espalda, tratando de mantener el paso firme. Pero sus dedos temblaban sin control. La escena de hace unos momentos era como un clavo martillado en su mente, cada golpe la dejaba insensible. La bata, la camisa, la voz seductora de la mujer, su indiferencia, su retroceso, su evasión. Ella ya sospechaba de Lila Lin en ese periodo. Lila Lin aparecía con frecuencia, visitando la empresa con el pretexto de entregar trabajos a Reselu. Pero ella confiaba en él, creyendo que era un esposo con principios. Hasta hoy, cuando lo vio con sus propios ojos. Llevó a la niña al hospital, donde el médico diagnosticó un resfriado viral, que requería suero intravenoso. Hyaksin se sentó junto a la cama del hospital, mirando en silencio el rostro pálido de la niña, con la garganta apretada como si algo se le atorara. A las 10 de esa noche regresó a casa, empacó sus cosas, abrió el cajón y sacó el certificado de matrimonio y la escritura de la propiedad. Escribió un acuerdo de divorcio y lo colocó en la carpeta que Reselu solía usar. Luego fue a ver a Luonan. Su hija, de apenas 4 años, dormía inquieta, con su pequeña mano aferrada firmemente al dedo de Hyaksin. Hyaksin le acarició suavemente la frente y se inclinó para besar la comisura de su ceja. Sus lágrimas finalmente cayeron en ese momento, aunque sin hacer ruido. Este matrimonio lo soportó durante 3 años. El primer año él estuvo ocupado, el segundo dio a luz a su hija y él se volvió aún más ocupado. El tercer año estaba tan ocupado que solo quedaba su indiferencia hacia ella y su indulgencia hacia la otra mujer. Una vez pensó que él solo estaba agotado, que era una negligencia temporal. Pero él mismo destrozó esa ilusión. A las 5 de la mañana siguiente, salió con su equipaje y dejó la llave de la casa en el buzón. No lo despertó, no hubo llantos, ni escenas, simplemente se fue en silencio, como si nunca hubiera estado en su vida. El apartamento alquilado de Hyaksin estaba en el oeste de la ciudad, 60 metros cuadrados, un dormitorio y una sala de estar, no en un piso alto pero con mucha luz.
La cocina y el baño estaban limpios y ordenados. Cuando firmó el contrato, el casero miró a la niña en sus brazos y preguntó: ¿Solo ustedes dos? Ella asintió. Desde ese día desapareció por completo de la vida de Reese. Al día siguiente de mudarse, llevó a la niña al hospital comunitario para registrar una tarjeta médica y preguntó si había guarderías cercanas. La niña era aún pequeña, pero ella necesitaba trabajar, aunque solo fuera a tiempo parcial, para mantenerlas. El médico le dijo que la constitución de la niña era relativamente débil y que necesitaba más descanso y nutrición. Hyaksin sonrió en respuesta, pero al darse la vuelta, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Durante los últimos 3 años, ella había girado completamente en torno a esa familia. Antes de casarse, era jefa del departamento de diseño en Singh Group, con un salario anual de 300,000. Después del matrimonio, renunció voluntariamente para dedicarse a ser esposa y madre. Pensaba que era feliz, y aun cuando Reselu se volvía cada vez más callado y distante, ella lo aceptaba como algo normal en el matrimonio. Lo esperaba en casa y le cocinaba sus platos favoritos. Se levantaba en medio de la noche para amamantar, sin atreverse a encender la luz por miedo a despertarlo. Ni siquiera le importaba que su suegra nunca la hubiera reconocido como nuera, aún enviándole regalos y tónicos a Reese cada mes en su nombre. Pero nunca imaginó que el hombre a quien había confiado su corazón permitiría en secreto que otra mujer llevara su camisa a sus espaldas. Hyaksin se sentó en el viejo sofá, con su hija dormida en el hombro, mirando las hileras de edificios fuera de la ventana, con la mirada cada vez más firme. Volvería a levantarse, no por Reselu, ni por nadie más, sino por ella misma y por su hija. Reselu notó la desaparición de Hyaksin 3 días después, cuando al llegar a casa, la llave no giró. Hizo una llamada, solo para descubrir que su número estaba desactivado. Impaciente, llamó a la administración para abrir la puerta. Al entrar, encontró la casa completamente vacía, los armarios desiertos, la cocina fría, ni siquiera quedaba una sábana en el colchón. Solo 2 objetos quedaron sobre la mesa de centro, un certificado de matrimonio y un acuerdo de divorcio. Señor Reselu, terminemos esto. La propiedad es suya, la niña se queda conmigo. No me busque y estaré bien. Adiós, Hyaksin. La caligrafía en el papel era firme y clara, sin rasgones, sin manchas de lágrimas ni alteraciones emocionales, como si fuera solo una entrega de trabajo ordinaria. Reselu se quedó quieto, frotando con la yema de los dedos la esquina del papel, con una expresión terriblemente sombría. Se sentó en silencio, mirando la mesa por mucho tiempo, con la mente algo desorientada. No es que no hubiera esperado que Hyaksin hiciera un escándalo, ella siempre había sido dócil. Pero las mujeres inevitablemente son sensibles a tales asuntos, sin embargo, no anticipó que en lugar de llorar, acusar o romper cosas, ella se marchara de manera tan decisiva, sin la menor vacilación. Abrió su teléfono, tratando de revisar la cuenta de redes sociales de ella, solo para descubrir que toda la información había sido borrada. En su lista de contactos de WeChat, el nombre de Hyaksin ya estaba en gris. Se quedó inmóvil unos segundos antes de darse cuenta de que incluso lo había eliminado. Esa noche no durmió nada. Lila Lin lo llamó, pero él rechazó. Se quedó sentado en la casa vacía, mirando la sillita del bebé en la sala, y de pronto se dio cuenta de que nunca había formado parte del crecimiento de su hija. ¿Cuándo empezó la niña a aprender a caminar? Su primera palabra fue: «Papá». ¿Qué comidas le gustan y qué fórmula láctea no tolera? No lo sabía, lo único que sabía era que Hyaksin nunca se había quejado. Se había acostumbrado demasiado a su silencio, dándolo por sentado, y ahora que ella se había ido lo comprendía. Ya no podía recuperar nada. Unos días después, Reselu apareció frente al edificio de Singh Group. Esperó fuera de la oficina de la directora general durante media hora antes de que la señora Sin lo recibiera fríamente. «No has venido a verme por mi hija, ¿verdad?». La mirada de la señora Sin era tan afilada como una cuchilla. «¿Está bien ella?», preguntó él en voz baja. «¿Crees que está bien? Mientras tu hija tenía fiebre alta, ¿qué hacías tú con otra mujer?». La señora Sin contuvo su ira y soltó una risa fría. «Reese, en aquel entonces la perseguiste incansablemente, jurando que la cuidarías toda la vida, ¿y ahora qué pasó con eso? ¿Crees que puede confiar en ti una segunda vez?». La garganta de Reselu se tensó. «Solo quiero saber dónde está». «No lo sé». La madre de Hyaksin se levantó. «Y aunque lo supiera, no te lo diría. Dejarte fue la primera vez en 3 años que pudo respirar de verdad». Hyaksin encontró un trabajo de medio tiempo como redactora en una empresa de planificación de bodas. Al principio solo escribía publicaciones para redes sociales y editaba borradores, pero gracias a su eficiencia y mirada aguda,
Pronto se ganó el favor de su supervisor. Poco a poco, empezó a trabajar directamente con los clientes. Ya no miraba atrás, ni prestaba atención alguna a Reselu. La niña asistía a una guardería cercana, cada día ella se ocupaba de llevarla y recogerla. Dedicaba todo su tiempo fuera del trabajo a su hija y a su propio crecimiento personal, su vida se reconstruía poco a poco. Pero ella no sabía que Reselu había comenzado a buscarla por toda la ciudad, intentando encontrar alguna pista de su paradero. Después de terminar horas extra cada día, daba un rodeo por los lugares donde ella podía aparecer, la librería que solían frecuentar, el parque al que llevaban a su hija, incluso su pastelería favorita. No encontró nada hasta que, tarde esa noche, regresó borracho a casa y vio una pequeña caja de cartón en un rincón de la sala. Dentro había algunas pertenencias viejas de Hyaksin, encima estaba un dibujo hecho por su hija, mamá, papá y Anan jugando juntos en el parque. El dibujo mostraba a 3 personas tomadas de la mano, sonriendo inocentemente. De pronto, él se inclinó, apoyando la frente en el borde del sofá, con los ojos enrojecidos. En una sofocante tarde de verano, el sol caía a plomo. Hyaksin estaba tras bastidores en un lugar de bodas, sosteniendo la última página del programa y confirmando rápidamente la duración de la música de entrada de los novios. Era la primera vez que manejaba por sí sola una boda pequeña. El supervisor del departamento de planificación le dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, en el futuro te daremos más recursos. Hyaksin asintió sonriendo. En ese momento se sintió realmente feliz, no por el reconocimiento, sino porque por fin había logrado ponerse de pie por sí misma. Ya no era la señora lo escondida detrás de Reselu, ni la mujer que esperaba pasivamente a que su marido regresara a casa. Era Hyaksin, la madre de Luanan, una mujer que vivía con claridad y fortaleza. Cuando regresó a casa por la tarde, la niña corrió a sus brazos y dijo con una dulce voz infantil, «Mami, hoy te ves muy bonita». Hyaksin la abrazó con fuerza y le preguntó suavemente, «¿Quieres mudarte con mamá a una casita con jardín?» Los ojos de la niña brillaron, «¿Podemos sembrar sandías?» Ella sonrió, «Sí, podemos». No le dijo a su hija que quizás tendrían que dejar la ciudad pronto. La empresa planeaba abrir una sucursal en el sur, y su supervisor ya le había insinuado, «Ya, si quieres, nos gustaría que lideraras el nuevo proyecto allí». Lo había pensado bien, dejar esa ciudad, dejar esos recuerdos atrás, podría ser la verdadera despedida. Para Reselu, en cambio, la situación era muy distinta. Recibió una llamada anónima en su oficina, la voz al otro lado era baja y contenida. «El hijo de Lila Lin no es tuyo». Por un momento no lo entendió. «Puedo enviarte el informe de ADN. Ella lo falsificó usando tu vaso y tu cepillo de dientes, solo para ganarse tu compasión». La llamada terminó y él permaneció inmóvil mucho tiempo. Recordó el día en que Lila Lin, entre lágrimas, dijo estar embarazada, fingiendo fragilidad y diciendo, «No quiero interponerme entre tú y Hya». Y cómo, abrumado por la culpa, había empujado a Hyaksin hasta el borde del abandono. Creía que solo estaba asfixiado por la realidad, y en ese instante Lila Lin le dio la ilusión de ser comprendido. Pero nunca imaginó que esa comprensión era en realidad manipulación. Salió furioso de la oficina y fue directo a buscar a Lila Lin. La mujer estaba haciéndose un tratamiento facial en su apartamento y se sobresaltó al verlo entrar. «¿Qué te trae aquí? Necesito preguntarte algo». «Adelante». «¿Ese niño es mío?» El rostro de Lila Lin palideció, su sonrisa se congeló. «¿Qué tonterías dices? Claro que es tuyo». Reselu se burló, sacando la copia del informe de ADN enviado anónimamente y arrojándoselo delante. «¿Qué más tienes que decir?» El rostro de Lila Lin cambió de repente, arrebató el informe y lo hizo pedazos. «Es ella, ¿verdad? Hyaksin te volvió en mi contra». «Lo investigué yo mismo», la interrumpió él. «¿De verdad pensaste que estarías siempre en la oscuridad?» Lila Lin temblaba de ira. «¿Tan devoto eres de ella? Pero ella ya se fue, ni siquiera te dejó una forma de contactarla. ¿Sabes lo despiadada que es?» La expresión de Reselu no cambió, solo sintió como si un puñetazo le golpeara el pecho. Tras un largo silencio, dijo en voz baja, «Ella tiene todo el derecho a ser despiadada. Tú te arrepentirás de esto». Lila Lin gritó, «Ya me arrepiento». Esa noche, Reselu soñó con Hyaksin. En el sueño, ella vestía un vestido blanco y llevaba a Anan de la mano mientras caminaba hacia él. Extendió la mano para alcanzarla, pero solo atrapó aire vacío. Su mirada era serena y desconocida, como si no lo conociera en absoluto. Cuando despertó del sueño, aún estaba oscuro. Se sentó al borde de la cama, encendiendo un cigarrillo tras otro,
la habitación se llenó de humo arremolinado como una jaula cerrada. Al día siguiente pidió permiso y visitó una por una las guarderías que había investigado antes, preguntando en cada una. Se aferraba a la esperanza de, si la encuentro, será el destino. Mostrando repetidamente la foto y recibiendo negativas cada vez, no fue hasta el cuarto lugar que una joven maestra frunció el ceño y dijo, «Esta niña me resulta algo familiar, ¿cómo se llamaba?» Su corazón dio un vuelco. Al mismo tiempo, Hyaksin estaba comprando con Anan en un supermercado cerca del apartamento. Acababa de pagar cuando sonó su teléfono. Era el asistente de la empresa de bodas. «Sen, el proyecto en Nanchen ha sido aprobado. El supervisor dijo que si confirmas, reservarán tu vuelo para la próxima semana». «Está bien, lo pensaré», respondió ella, colgó y luego miró a su hija. «Anan, ¿nos mudamos?» Hyaksin se agachó y la miró con seriedad. «Anan, ¿echas de menos a papá?» La niña parpadeó y negó con la cabeza. «Papá no me quiere y tampoco quiere a mamá». El corazón de Hyaksin se estremeció de dolor. Acarició suavemente el cabello de la niña y dijo con voz ligera como el viento, «No pasa nada, mamá siempre estará a tu lado». 3 días después, Reselu estuvo por primera vez al pie de la nueva residencia de Hyaksin. La observó salir del edificio con su hija en brazos. Se había cortado el cabello, lucía fresca y segura, incluso más elegante y hermosa que antes del matrimonio. Aunque su rostro seguía pálido y delgado, había luz en sus ojos. Ella no lo vio. Él dio un paso atrás, permaneció en la esquina y observó cómo madre e hija tomaban un taxi y se marchaban. Quiso correr tras ellas, pero no se atrevió. Temía que ella dijera, «No tienes derecho a aparecer», temía que jamás lo mirara de nuevo. Pensaba que esos 3 años eran solo un periodo de ajuste. Que mientras ella no discutiera ni hiciera una escena, significaba que aún podían remediarlo. Pero ella realmente había soltado, mientras que él apenas empezaba a entender lo que significaba perder. El día en que aprobaron el proyecto de Nanchen, Hyaksin presentó formalmente su solicitud de traslado. El supervisor asintió sonriendo, «Nadie cuestionará tu decisión, Hya, ahora mismo eres la más sólida de todo el departamento». Ella asintió levemente, en ese momento sintió orgullo, no arrogancia, sino la confianza de poder hablar con sus propias capacidades. No había contado a nadie su pasado, allí su identidad era la de una mujer independiente, profesional, madre soltera, no la señora Lu. Tras 3 largos meses de arduo trabajo, finalmente se había convertido en la persona que quería ser. Ese día, al regresar a casa, se durmió abrazando a su hija en la madrugada, cuando su teléfono vibró una vez. Era un enlace reenviado por su asistente. Una alta ejecutiva de una conocida empresa de planificación de bodas enfrentaba acoso en línea, acusada de entrometerse en el matrimonio de una familia rica y de ascender en la empresa por conveniencia. Hyaksin lo miró con el ceño fruncido. El artículo usaba numerosas alusiones vagas, sin mencionar su nombre, pero reconstruía su pasado, experiencias y rumores de divorcio, insinuando incluso que su hija tenía un origen dudoso. Ella contactó de inmediato a su asistente, exigiendo iniciar una apelación de relaciones públicas. El asistente dudó, parece que alguien está alimentando la polémica tras bambalinas. ¿Quién es, Lila Lin? Al día siguiente, después de la reunión matutina de rutina, Hyaksin fue llamada sola a la sala de conferencias. El supervisor habló con tono vacilante, «Hya, yo misma te formé y confío en ti, pero la empresa no puede ignorar la opinión pública. La Junta quiere que tomes una licencia mientras se investiga». Hyaksin permaneció en silencio, no lloró ni mostró enojo, solo lo miró con calma. Como si de pronto volviera a los días de ama de casa, cuando su suegra le decía que no sabía manejar un hogar mientras su esposo la miraba fríamente. Respondió suavemente, «Puedo escribir una declaración y aceptar la investigación, pero no permitiré que alguien ascienda pisando los bloques de cemento de falsas acusaciones contra mí». El supervisor suspiró, «Si estás dispuesta a enfrentarlo, significa que tienes confianza. Vuelve a descansar, la empresa emitirá una declaración oficial más tarde». Justo al salir del edificio, un grupo de reporteros rodeó la entrada. «Señora Sen, ¿se la acusa de tener una aventura durante su matrimonio? ¿El padre de la niña es un alto ejecutivo de la empresa? ¿Existe una relación económica entre usted y Reselu, presidente de Lu Corporation?» Los flashes estallaban sin cesar frente a su rostro. Apretando a su hija con un brazo, se cubrió los ojos con el otro, pero no pudo bloquear la avalancha de lentes. La niña rompió en llanto asustado. «Mami, vámonos a casa, no quiero a estas personas». En medio del caos, una mano la sujetó por el hombro, levantó la vista, era Reselu. Él la protegió entre sus brazos y dijo con voz grave, «Apártense».
Cuando las cámaras lo enfocaron, los reporteros se congelaron un segundo antes de exaltarse aún más. Señor Lu, ¿usted es una de las partes involucradas? ¿Se divorció por ella? ¿La niña es realmente suya? La expresión de RS se endureció. Si alguien no guarda su cámara hoy, haré que su empresa pierda el proyecto para siempre. El grupo guardó silencio de miedo. Él escoltó a Hyaksin hasta el estacionamiento y abrió la puerta del copiloto. Sube, te llevaré a casa. Hyaksin no se movió, lo miró con frialdad. ¿Has venido a compensarme? La nuez de Adam de RS se movió. No es compensación, solo no quiero que te sientas agraviada. Presidente Lu, ¿no es demasiado tarde para hablar de agravios ahora? Ella abrazó a su hija y se dio la vuelta para irse. Él dio 2 pasos para alcanzarla. Ya sé del plan de Lila Lin, me tendió una trampa. Pero, ¿cómo lo descubriste? Ella se detuvo y lo miró con ojos como cuchillas. Tú le creíste todo, incluso descuidando la enfermedad de tu propia hija. No solo no la cuestionaste, sino que la defendiste. No te tendieron una trampa, tú quisiste dejarte engañar, nunca tuviste intención de volver atrás. Solo después de que me fui recordaste lo que era un hogar. Su voz se volvió más baja pero también más fría. En aquel momento yo pasaba la noche en el hospital, sosteniendo a nuestra hija con fiebre, mientras tú estabas en su cama. No pudo continuar y se dio la vuelta para irse. Se permaneció inmóvil, con los dedos cerrándose lentamente. No es que no hubiera considerado que ella pudiera resentirlo o odiarlo. Pero nunca imaginó que su dolor fuera tan profundo. Que pudiera acusarlo sin una pizca de emoción. Esa mirada de completa resignación era más aterradora que los sollozos desgarradores. Esa misma noche, se lo emitió una declaración pública, publicando una larga confesión en redes sociales. Admitió haberse casado con Hyaksin 3 años atrás, haberse divorciado y compartir ahora una hija. Al mismo tiempo, señaló que las maliciosas especulaciones en línea y las falsas acusaciones habían entrado en proceso legal. Y que todos los difamadores serían responsabilizados según la ley. Al final escribió, ella no hizo nada malo, el que no la merece soy yo. Esa noche, Hyaksin vio la declaración, no le dio me gusta ni la compartió, solo apagó el teléfono y se durmió abrazando a su hija. Había decidido mudarse a Nanshan, quería acabar por completo con todo esto y empezar de nuevo. En cuanto a él, se quedaría donde estaba, saboreando lentamente la amargura de la pérdida. El clima en Nanshan era húmedo, pero la luz del sol agradable. Al tercer día de instalarse con Anan en la nueva casa, Hyaksin se volcó en los preparativos de un nuevo proyecto. Se adaptó rápidamente al nuevo ritmo laboral y pronto ganó el reconocimiento de sus colegas. En Nanshan, su vida se volvió cada vez más ordenada y clara. Dejar a Anan en la guardería por la mañana, trabajar hasta las 6 de la tarde, recogerla, volver a casa a cocinar, contar cuentos, bañarla y acostarla. No importaba lo tarde que fuera, siempre encontraba tiempo para repasar su trabajo y resumir las necesidades de los clientes. Aunque agotador, encontraba alegría en todo ello, sabía que cada paso construía un futuro más sólido para ella y su hija. Solo que no esperaba que en esta vida que había reiniciado por sí misma, Lu volviera a aparecer. La primera vez fue a la salida de la guardería, cuando recogía a Anan. La niña de repente saludó y gritó, «Mami, es papá». Hyaksin se congeló, instintivamente miró a lo lejos. Lo estaba bajo un árbol de ginkgo, vestido con una simple camisa, emanando la fresca fragancia de la luz matinal. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron al instante y caminó hacia ella. «¿Cómo encontraste este lugar?» Busqué la dirección del proyecto, luego localicé la guardería cercana, me tomó tiempo. Su expresión se ensombreció. ¿Me estás siguiendo? No siguiéndote, solo quería verla una vez más. Miró a Luanan con ternura. ¿Puedo estar con ella un rato? Hyaksin instintivamente protegió a la niña. Ella no te necesita. La garganta de él se apretó, quiso decir más, pero vio que la niña tiraba de la mano de su madre y susurraba, «Mami, ¿está bien?» Ella bajó la mirada a los ojos de su hija y no pudo negarse. Al final, dijo fríamente, 15 minutos. Si te vas, que lo sepa primero. Después de eso, se lo apareció casi todos los días a la hora de recoger, llevaba a la niña a comer helado, leía libros ilustrados. Y jugaba con bloques educativos, con tal de pasar un minuto más con ella. Se hizo familiar entre los demás padres, se ofrecía a ayudar a mover materiales didácticos y a tomar fotos grupales. La niña se alegraba cada vez que se mencionaba a papá, sus ojos se iluminaban. Sin embargo, Hyaksin siempre mantenía límites claros. Ella es feliz porque todavía no entiende la decepción. Ella le dijo fríamente en una conversación directa, no te equivoques, ella no te está aceptando de nuevo. Porque recuerda que solías ser papá,
pero yo soy diferente, yo dejé de creer en ti hace mucho tiempo. Él se paró frente a ella, sus labios se movieron ligeramente, pero al final no pudo pronunciar una sola palabra de réplica. Una tarde después del trabajo, Hyaksin recibió una llamada de la administración del edificio, diciendo que alguien llevaba más de una hora esperando en su puerta. Cuando regresó con su hija, vio a Raeselu de pie en la puerta, con una pequeña caja de pastel y un caballito mecedor de madera hecho a mano. Hoy es el cuarto cumpleaños de Anan, dijo suavemente. Hyaksin se quedó helada, abrazando a la niña sin moverse. Raeselu se agachó y le entregó el caballito de madera a su hija. Papá recuerda que te encantó a primera vista cuando eras pequeña. Anan abrazó el caballito con entusiasmo, saltando de alegría. Gracias, papá. Hyaksin no sonrió, se giró para abrir la puerta. Entra, puedes irte después de comer el pastel en la mesa del comedor. Permaneció en silencio, observando tranquilamente la interacción entre padre e hija. En ese momento, también pensó que si él no hubiera tomado aquella decisión, quizá esta escena podría haber sido su vida cotidiana. Pero no existen los sí. Después de terminar el pastel, Anan fue a bañarse y ella lo acompañó a la salida. Si vuelves a aparecer, no te detendré. Un destello de alegría brilló en sus ojos. Pero tampoco te aceptaré. Ella lo miró, con tono frío y distante. Jamás podrás compensar aquella noche en que la saqué sola del hospital, ni tampoco todo el colapso y agotamiento que soporté sola. Me abandonaste en el silencio de esa noche, así que no te engañes pensando que ahora te recibiré en la luz. Esa noche Raeselu se quedó en el coche, fumando un cigarrillo tras otro hasta el amanecer. Miró el pequeño caballito de madera en el que su hija se había sentado, sintiendo como si su corazón fuera cortado en pedazos, uno tras otro. Alguna vez creyó que un día ella se volvería atrás, ahora entendía que no lo haría. Ella ya no era la Hyaksin obediente y paciente, ahora tenía una nueva vida, un nuevo trabajo y una confianza inquebrantable. Sin embargo, él extrañaba el tiempo en que ella era más vulnerable y profundamente enamorada de él, por eso finalmente comprendió que cierto amor, una vez destruido, nunca puede recuperarse. El aire otoñal se volvía más fresco, Hyaksin dirigió al equipo del proyecto de Nanchen en la organización de una gran boda china para 100 invitados, que se convirtió en un caso emblemático para la promoción de la empresa esa noche. Al regresar a casa después del trabajo y justo al entrar por la puerta, su asistente la llamó con urgencia en la voz. Hermana Sen, Lila Lin está en problemas. Ella publicó una denuncia con nombre real en línea, afirmando que tú fuiste la que se interpuso entre ellos, que Raeselu ya se había separado de ella estando casado y que la niña ni siquiera es una Lu. La expresión de Hyaksin no cambió mientras preguntaba con calma, ¿está en tendencia? Muchísimo, pero algunos cuestionan sus motivos ya que ella misma es esa identidad. Colgó el teléfono, caminó hasta la ventana y se quedó de pie en silencio un rato. La resistencia de Lila Lin era inevitable, tarde o temprano esto iba a ocurrir, pero ella ya no tenía miedo. Al día siguiente, Raeselu celebró una conferencia de prensa, vestido con un traje gris oscuro y expresión seria, reveló públicamente por primera vez toda la historia de hace 3 años ante los medios. Desde el noviazgo hasta el matrimonio, nunca ha habido un tercero entre Hyaksin y yo. Fui engañado por Lila Lin y confié en la persona equivocada, pero todo el daño debe ser soportado por mí, no por mi exesposa ni mi hija. En cuanto a la identidad de la niña mencionada por Lila Lin, estoy dispuesto a publicar la prueba de paternidad. Anan es la hija biológica de Hyaksin y mía, nuestra única hija. Al caer esas palabras, la escena estalló en alboroto. Cuando se hizo pública la prueba de paternidad, la opinión en línea se revirtió por completo. Lila Lin fue expuesta por los internautas por tener tratos financieros con varios empresarios de mediana edad, su publicación se convirtió en una herramienta para ganar fama y su reputación se derrumbó de la noche a la mañana. Hyaksin estaba llevando a Anan a tomar el sol en el parque de abajo cuando vio la noticia. Abrió el vídeo y vio al hombre en la pantalla, su mirada firme, su voz profunda. No mostró ninguna expresión, simplemente cerró el teléfono y siguió soplando burbujas con su hija. 3 días después, recibió una llamada de un número desconocido. Era Raeselu. Ya me ocupé de todo, dijo. Hyaksin, no quiero que tú y Anan se vean más involucradas. De todas formas, nunca pertenecimos a esa parte de ti, respondió con calma. El otro extremo de la línea quedó en silencio por un momento. Hyaksin, he dejado de esperar tu perdón, pero pensé que, aunque sea solo como su padre, me gustaría empezar de nuevo, al menos no ser rechazado por ti. Hyaksin no respondió de inmediato. Miró de reojo a la pequeña figura de Anan coloreando en la cocina y dijo suavemente, si realmente te importa, deja de hacer cosas que solo te conmueven a ti mismo. Ella quiere a su padre, no tu arrepentimiento tardío.
La popularidad de Lila Lin se desvaneció gradualmente, fue despedida de su empresa, rechazada por las marcas y dejó de actualizar sus redes sociales, desapareciendo por completo del ojo público. Mientras tanto, la vida de Hyaxin se volvió tan firme como una montaña. Recibió una notificación de ascenso de la sede de la empresa, era candidata a subdirectora y pasaría una evaluación de 3 meses después del año nuevo. Pero debido a eso, no tuvo más remedio que regresar a esa ciudad, el lugar donde había vivido con Reselu durante 3 años. El día de la mudanza, Anan le tomó la mano y preguntó: «Mamá, ¿nos mudamos a la ciudad donde vive papá?». Ella se detuvo un momento, luego se agachó para decirle a la niña: «Mamá no lo hizo por él, lo hizo por trabajo, porque mamá quiere ser más fuerte para protegerte más tiempo». Anan no entendió del todo, pero asintió con fuerza: «Entonces yo también protegeré a mamá». Esa noche, Hyaxin se quedó de pie frente a la ventana panorámica, mirando el horizonte de la ciudad distante, a la vez familiar y extraña. Recordó muchas noches en las que estuvo igual, esperando que alguien volviera a casa. Ahora ya no espera a nadie, solo confía en sí misma. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Reselu también miraba el mismo cielo nocturno, observaba fijamente el vídeo corto de su hija en la pantalla de su teléfono, conteniendo la respiración. En el vídeo, la niña agitaba la mano y decía: «Papá, mamá y yo hemos vuelto, Tilda». Sus ojos se enrojecieron y sonrió con suavidad: «Bienvenidas a casa», pero sabía que esta vez ya no tenía derecho a escoltarlas hasta la puerta. Ella no había regresado por él, sino para reclamar finalmente su propio escenario. A partir de entonces, esta ciudad ya no era una jaula de recuerdos, sino su nuevo comienzo. En su primer mes de regreso a la sede, Hyaxin asumió el proyecto de bodas de alta gama más importante del año de la compañía. El presupuesto era de 7 cifras, el cliente era la hija de un conglomerado cotizado, con exigencias extremadamente altas y un cronograma muy ajustado. En el momento en que entró en la sala de reuniones, todas las miradas de la oficina se posaron sobre ella. Este caso siempre había sido manejado personalmente por el subdirector antes. «Escuché que es madre soltera y que llegó con un gran respaldo. La ex señora Lu de hace 3 años, ahora regresando». Ella escuchó claramente cada palabra, pero no respondió a ninguna, simplemente sonrió y presentó el plan completo. «Responderé a todas las dudas, pero la ejecución seguirá mi proceso». En ese momento, nadie se atrevió a subestimarla más. Durante el avance del proyecto, Hyaxin trabajó horas extras casi todos los días. Pasaba sus días investigando lugares, reuniéndose con clientes y revisando presupuestos, mientras que sus noches las dedicaba a calmar a Anan hasta dormir. Solo cuando la niña se quedaba tranquila podía comenzar a hacer guiones gráficos y coordinar la preparación de los lugares. Ya no era la esposa de alguien que dependía de otro, era el núcleo detrás del equipo. La clave del éxito de esa boda. Y cada fin de semana, desde su regreso, Reselu llegaba puntualmente a recoger a Anan. Llevaba a la niña a la biblioteca, al zoológico, al museo de ciencias, incluso aprendía cerámica y tocaba el violín con ella, meticuloso pero contenido. Cada vez que devolvía a la niña, no decía mucho, solo se quedaba en la puerta hasta que Anan agitaba la mano y decía: «Adiós, papá». Hyaxin sabía de su paciencia y que su arrepentimiento era genuino, pero su corazón permanecía inmóvil. No ignoraba sus esfuerzos actuales, pero entendía que algunos errores no se podían reparar con mero esfuerzo. Especialmente entonces, cuando más lo necesitaba, él había elegido a otra persona. A mediados de mes, el proyecto de la boda pasó la revisión final. Ella se paró en el balcón de la oficina, observando las luces de la ciudad ondear como mareas, sintiendo un vacío en su corazón. En ese momento había ganado, en su carrera, en el autodescubrimiento y contra aquel que la había traicionado. Sin embargo, no sintió alivio en ese instante. De repente, su asistente abrió la puerta con el rostro pálido. «Hermana Sen, Lila Lin ha publicado un vídeo en línea». Tomó el teléfono y pulsó la notificación. En el vídeo, Lila Lin estaba tan demacrada que casi resultaba irreconocible. Llevaba un maquillaje pesado, sus ojos desbordaban locura. «Todos me maldicen, ¿pero acaso saben que Hyaxin tampoco es pura? ¿Quién la ayudó a conseguir los recursos para llegar hasta donde está hoy? ¿Quién la envió a la ciudad del sur? ¿Quién manejó su PR y despejó su camino? ¿Reselu?». Ella sabía que él se arrepintió hace mucho, lo aceptó, solo fingió estar orgullosa. Ese divorcio no fue más que un acto planeado. Conspiraron para ganar atención y manipular tendencias bursátiles. La última frase cayó con fuerza resonante. Hyaxin se burló, devolvió el teléfono a su asistente. «Reenvía el enlace con una sola línea. Los que menos merecen compasión son los que más actúan».
El contraataque de Lila Lynn solo levantó unas pocas olas en Internet antes de ser rápidamente refutado y derribado. El departamento legal del grupo lo emitió de inmediato una carta de abogado. Poco después, varios medios financieros de prestigio publicaron artículos exponiendo los múltiples esquemas de Lila Lynn para retirar dinero y huir del círculo empresarial. Hyaksin nunca volvió a mencionar el asunto, pero esa misma noche recibió un paquete anónimo. Dentro había un montón de transcripciones de audio antiguas y una fotografía. La foto mostraba una captura de vigilancia de hace 3 años, en la que se veía a Lila Lynn entrando en la sala de maternidad de Hyaksin antes del parto aquel día. Ella estaba con un dolor insoportable, pero de repente la sala fue desalojada, los médicos reasignados temporalmente y la cirugía retrasada. La grabación captaba los arreglos de Lila Lynn entre bastidores en el hospital. Ella tendrá una cesárea, lo mejor es que Reselu no lo sepa de inmediato. En caso de que cambie de opinión. Los dedos de Hyaksin temblaron levemente. Por fin entendió que no fue una coincidencia cuando yacía sola en la mesa de operaciones aquel año. Con tanto dolor que su visión se oscurecía, y aún así Reselu nunca apareció. Fue un plan orquestado por Lila Lynn y él. Él había estado a solo 10 minutos en coche de ella en ese momento, pero nunca apareció. Se recostó lentamente en la silla y guardó silencio durante mucho tiempo. Esa noche Reselu vino a dejar a la niña y luego entró en la casa, pero no se fue de inmediato. Sé que recibiste ese paquete. Dijo de pie en la puerta, con voz baja, no deberías saber eso. Ella respondió con calma pero con desapego, fue enviado anónimamente por la exasistente de Lila Lynn. Yo también lo acabo de ver. Ella temía verse implicada, por eso te lo envió. ¿Le crees? Creo que lo superarás. Él se detuvo, pero nunca imaginé que ella ni siquiera soltaría el día en que diste a luz. Hyaksin lo miró con ojos completamente serenos. Deberías haber pensado en esto hace mucho. Reselu, en aquel entonces, cuando yo estaba entre la vida y la muerte. Fue Lila Lynn quien dispuso a los médicos, quien entregó el consentimiento. ¿Dónde estabas tú? Su garganta se tensó, ella continuó, mi vida estuvo en sus manos por una ronda, y ahora vienes a decirme que lo lamentas, ¿de qué sirve? En aquel entonces, con solo un pensamiento tuyo, yo pagué con 3 años de mi vida. Ahora dices que entiendes, que te sientes culpable, que cortaste lazos. ¿Crees que eso debería ablandar mi corazón? Ella lo miró, con un tono frío como la escarcha. Hace mucho que dejé de necesitar tu culpa, porque nunca me valoraste de verdad. Reselu se quedó inmóvil, sus dedos se apretaron levemente, los nudillos se tornaron blancos, pero permaneció en silencio. Sabía que esta vez ella verdaderamente no daría marcha atrás. Esa noche, Hyaksin escribió una carta y la guardó en borradores. Anan, mamá una vez amó profundamente a alguien en esta vida, pero él me enseñó que el amor nunca debe estar sin límites. Debemos convertirnos en mujeres que puedan vivir bien sin depender de nadie. Tú puedes hacerlo y mamá también. Afuera de la ventana, la luz de la luna era como escarcha. Cerró suavemente su computadora portátil. Esa noche durmió en paz, sin sueños, porque sabía que, por doloroso que hubiera sido el pasado, ya lo había soportado. Al final del año, Hyaksin fue nombrada oficialmente subdirectora del Departamento de Planificación de Bodas en la sede. Este fue el puesto más alto que había alcanzado en su carrera de 6 años. La empresa le asignó una oficina privada y una asistente personal, y su salario anual subió a 7 cifras. De pie en la azotea de la sede, contemplando toda la ciudad, sintió una claridad extraordinaria mientras el viento acariciaba su cabello. Esa tarde, pasó a escoger un árbol de Navidad de camino a casa. La niña se sentó en el asiento del copiloto, balanceando las piernas y dijo, «Mamá, ¿puedo invitar a mis amiguitos a celebrar la fiesta?» Ella asintió, «Claro, te pediré permiso con anticipación», y luego preguntó de nuevo, «¿Y papá?» Hyaksin se detuvo un momento antes de responder, «Probablemente no tendrá tiempo este año». La niña no insistió más y se puso a observar el pequeño adorno de muñeco de nieve, colgado en el arbolito. De repente, sintió una punzada de gratitud, agradecida de que Anan aún fuera demasiado joven, demasiado fácil de contentar, sin rencor. No le había transmitido la amargura del pasado. Todo lo que quería era que esta niña creciera completa, aunque su vida juntas no lo estuviera. 24 de diciembre, Nochebuena. Hyaksin recogió a Anan temprano de la escuela y regresó a casa para armar el árbol de Navidad y la mesa, encendió las luces de colores. Y el aroma de crema y cacao flotaba desde la cocina. A las 8 sonó el timbre. Pensó que era una entrega, pero al abrir la puerta vio a alguien inesperado, Reselu. No vestía traje,
Solo un suéter de cuello alto gris oscuro y un abrigo de lana negro, de pie afuera con una pequeña caja finamente envuelta en las manos. Solo vine a traerle a Anan su regalo de Navidad, dijo suavemente, no los molestaré. Hyaxin guardó silencio un momento antes de apartarse. Entra. Ella acaba de terminar su pastel. Al verlo, la niña corrió feliz hacia él. Papá. Reeselu la abrazó, con los ojos ligeramente enrojecidos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. La niña tomó la caja de regalo y le preguntó en voz baja, ¿cenarás con nosotras? Él miró a Hyaxin, con súplica en su tono, ¿puedo? Ella dudó un instante, pero finalmente asintió. La cena fue tranquila y cálida. La niña reía contando las actividades del festival escolar, y los dos adultos no discutieron ni dijeron nada innecesario. Solo apreciaron en silencio ese pequeño momento de paz. Después de la comida, Reeselu se levantó para irse, pero antes se quedó un largo rato en la puerta. Hasta que finalmente habló, Hya, si algún día te cansas, yo seguiré aquí. Aunque no mires atrás, siempre estaré esperando. Hyaxin sacudió la cabeza suavemente. Ya no me cansaré, porque he aprendido que una también puede vivir bien sola. No intentó detenerlo ni guardó resentimiento alguno, solo calma, suavidad y firmeza. En el momento en que la puerta se cerró, Reeselu permaneció inmóvil afuera durante mucho tiempo, la cálida luz amarilla filtrada por las cortinas iluminaba su rostro lleno de desolación. Sabía que en esta vida nunca más podría volver a entrar. En la víspera de Año Nuevo, Hyaxin llevó a Anan a la playa para la cuenta regresiva bajo un cielo lleno de fuegos artificiales. Abrazó suavemente a la niña, con los ojos llenos de luz estelar. Había atravesado los momentos más oscuros de su vida y ahora finalmente había entrado en la luz. No miró atrás, ni lo necesitaba, sabía que aquellas noches de desilusión, dolor y esfuerzos no correspondidos ya habían desaparecido con el viento. Y junto a su hija caminaría hacia un futuro más amplio.